Me parece que ya está. Ok. Un segundito, por favorcito. Un segundo, un segundo. Un segundo, es que aquí problemas técnicos con el Face. Bueno, si no, A si me veces permite, pasa, maestro. Sí, a sí, veces sí, pasa, no se preocupe. sí. Muchas gracias, maestro. Si me permite, ya estamos en vivo en Facebook y también, bueno, aquí la vamos a grabar si nos permiten. Con todo gusto. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues gracias a todos los asistentes. Me gustaría pues agradecer al maestro Rolly porque pues de verdad muchas gracias por su apoyo, por aceptar esta invitación en este seminario, que bueno es para la comunidad académica y sobre todo pues para que los estudiantes se acerquen a la cuestión de la investigación académica. Pues gracias al maestro Alejandro Alaní Chico, director de la Facultad de Economía, a la licenciada María de los Ángeles Fernández Domínguez, directora de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por supuesto al doctor Alejandro García Garnica, coordinador de la Secretaría de Investigación de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla. También un agradecimiento muy especial a la maestra Carla Silva Telles, que es la coordinadora de la licenciatura en Economía del Centro Universitario Tlaquelel, que está en Iztapaluca. A todos los docentes, alumnos que nos acompañan de esta institución, muchísimas gracias. También, por supuesto, a los miembros de la Red Internacional de Colaboración en temas de innovación, emprendimiento y competitividad para el desarrollo económico y social, REDIEMCO, a todos los profesores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a los alumnos que nos acompañan y pues por supuesto al maestro Rolly. Si me permiten, voy a leer una breve reseña curricular del maestro para iniciar su conferencia. El maestro Rolly Rivas Huamán es bachiller y licenciado en psicología por la Universidad Peruana Unión, tiene grado de maestría en gestión pública por la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, actualmente doctorando en psicología en el posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuenta con experiencia laboral en el sector público y privado, asimismo con experiencia en docencia universitaria, en pregrado en cursos relacionados a psicología y cursos relacionados a metodología de investigación, además de haber laborado como docente, asesor de tesis cualitativas y mixtas en posgrado. Cuenta con libros, artículos empíricos, ensayos teóricos y reseña de libros publicados en revistas indexadas y revistas especializadas. Actualmente se desempeña como psicólogo perito en el Poder Judicial y revisor de tesis cualitativas y mixtas en la Escuela de Maestría de la Policía Nacional de Perú. Asimismo, es instructor profesional certificado por Atlas T, dedicándose también a la presentación de cursos de investigación cualitativa y Atlas T en diversas universidades e institutos de investigación. Pues maestro, adelante, no quitamos más el tiempo. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, maestro. Muchas gracias, profesora Rosa. Le agradezco la presentación. Quiero que por favor me confirme una vez más si es que se me escucha bien, se me está escuchando bien. Sí, maestro, adelante. Excelente, gracias. Bueno, muy buenas tardes, estimados profesores, estimados investigadores, estimados docentes, quizá estudiantes universitarios, que están muy interesados en lo que es investigación cualitativa, o quizá algunos de ustedes ya está desarrollando o ya conoce la metodología cualitativa. Sea cualquiera de los dos casos, sea que usted primera vez va a escuchar algo sobre metodología cualitativa, o sea que usted ya conozca, creo que hemos preparado una presentación que le va a, si es que usted ya conoce, le va a refrescar algunas ideas, y si es la primera vez, le va a permitir conocer más sobre esta nueva propuesta, nueva entre comillas, ¿no? O esta nueva forma de conocer la verdad, o esta nueva forma de conocer la realidad que está frente a nosotros. Esta nueva forma de estudiar, examinar el fenómeno que está frente a nosotros. Lawrence Krauss, un físico reconocido mundialmente,
Permítame, mi diapositiva se ha congelado. Vamos a ver si lo podemos subsanar. Ahora sí, ahora sí. Laurence Krauss, un físico reconocido, publicó un libro titulado El universo de la nada. ¿Ahora sí se me escucha? Ya, maestro, se fue un poquito el internet, pero ya lo escuchamos. Ok, gracias. Les decía que Laurence Krauss, un físico reconocido en el mundo académico, publicó un libro titulado El universo de la nada. En ese libro, muy interesante por cierto, él refuta con argumentos de la física la existencia del creacionismo, ¿no? De esta teoría creacionista de los cristianos, vamos a llamarlo así. Porque él decía que la nada para los físicos hoy en día en realidad no es nada en sí. En realidad esa nada, ahorita lo que mi mano muevo en el aire, estoy en la nada, no estoy tocando la nada, ¿no? Estoy tocando la nada. Pero para un físico en la actualidad, hoy en día ya no es la nada, porque en esa nada donde mis manos aparentemente no tocan nada, hay muchas cosas que hoy en día se están descubriendo. Mundos, ¿no? El mundo microscópico, el mundo macroscópico fuera de nuestra vista, del alcance de nuestra visión. Hay mundos nuevos, nuevas realidades que van apareciendo. Por lo tanto, esa nada que critica Krauss de los cristianos, que Dios creó el universo y creó el mundo de la nada, en realidad esa nada no era nada, porque en esa nada existían elementos. Eso es lo que hoy en día la física afirma, ¿no? En realidad lo que la nada a simple vista no es nada, porque en esa nada hay muchos elementos que la física va descubriendo nuevas realidades. Paul Feyerabend, en su tratado contra el método, afirmaba justamente intuyendo esto, ¿no? Las nuevas realidades, las nuevas dimensiones que están frente a nuestros ojos, escribió este libro Tratado contra el método, mostrando las limitaciones del enfoque cuantitativo. Ojo, no estamos afirmando que no haya aportado y que en la actualidad tampoco aporta. Eso sería una falacia. El enfoque cuantitativo aportó y sigue y seguirá aportando. Lo que sí no podemos estar de acuerdo es que el enfoque cuantitativo sea la única forma de llegar a la verdad. Eso no lo podemos aceptar. En eso no estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que aportó, sobre todo en el campo de la física, en el campo de la medicina, en el campo de la biología, ha aportado muchísimo y sigue aportando aún. Sin embargo, tiene sus limitaciones. El enfoque positivista, ¿no? Lógico positivista o neopositivista. A eso apuntamos entonces con la metodología cualitativa, a justamente tratar de abarcar esas limitaciones del enfoque cuantitativo. A eso apuntaba también Paul Feyerabend. El mismo Karl Popper, en su libro El mito del marco, también él hablaba, ¿no? Que el crecimiento y el avance de la ciencia, para el crecimiento y para el avance de la ciencia, es imprescindible dos posturas, no una sola. Es bueno que hayan dos posturas para poder llegar a una mejor conclusión. Lo que es la dialéctica, ¿no? La tesis, la antítesis y la síntesis, ¿no? La tesis, su antítesis y la síntesis.
Consideramos que con una investigación cuantitativa y con una investigación cualitativa podemos tener un mejor conocimiento de ese fenómeno que estamos estudiando. Para iniciar esta ponencia, escogimos esta imagen. Me pareció fabulosa, me pareció fantástica para poder dar una pequeña presentación sobre lo que es metodología cualitativa. Podemos observar aquí cientos de personas. Algunos van caminando en grupo, otros van caminando de a dos, y por ahí algunos, si ustedes observan bien, algunos caminan solos, están solos, no van con nadie, ¿no? Otros van de a dos, otros van en grupo, y algunos ya no se puede distinguir, ¿no? Si van solos o están en grupo, a algunos es más difícil darse cuenta. Imagina, regresando a la idea de la Borrense-Krauss, si en la nada de la física, en un lenguaje físico, si en la nada hay elementos, si en la nada hay elementos, imagínense ustedes cuánto hay aquí en esta multitud. Y voy a ser un poquito más severo, ¿no? En lo que voy a afirmar ahora. No podríamos, en toda esta multitud que tenemos aquí, no podríamos solamente encasillar, conocer a esta multitud con 5 opciones de respuesta, o con 3 opciones de respuesta, con una escala de Likert, o 4 opciones de respuesta, o peor aún, con respuestas dicotómicas, ¿no? De sí y de no. O responda usted a tal pregunta, tiene 5 opciones de respuesta. Sería muy limitado, ¿no? Obtener conocimiento de esta forma. Ahí está una de las limitaciones del enfoque cuantitativo. O si no, en el método experimental. Hay algunas situaciones y realidades en donde el método experimental cuantitativo también tiene limitaciones. Y les voy a dar un ejemplo, solo un ejemplo. Helen Simons, una austriaca que hizo su labor allá por los años 70, en los años 80, es una de las pioneras de estudios de caso. Helen Simons, seguidora de Robert State. Helen Simons trabajó en Estados Unidos y trabajó en Inglaterra en programas de colegio, ¿no? De centros educativos. Ella lo que hacía era, con el método experimental, analizaban, ¿no? Qué tanto los centros educativos enseñaban a sus estudiantes de una buena forma, cómo era la calidad de cada centro educativo. Aplicaban el método experimental, un grupo de control, un grupo experimental, y de esa forma obtenían resultados. Pero fíjense la situación que se dio. Cuando ella trabajaba en Inglaterra, Helen Simons trabajó en Inglaterra, llegó a trabajar en Inglaterra en programas educativos. En los años 70, el gobierno de Inglaterra propuso, y se ejecutó de hecho, la idea de que cada centro educativo iba a generar su propio método de aprendizaje para los estudiantes. Es decir, cada colegio se tenía que preocupar cómo enseñar mejor a sus estudiantes. Y tenía que encontrar una forma, un método para poder enseñar mejor a sus estudiantes. Y ahí sí el método experimental llegó a su límite, porque si ella como investigadora iba con el método experimental a un determinado colegio, ¿quién iba a ser el grupo de control y quién iba a ser el grupo experimental? Si todos eran parte del programa, del proyecto de mejora de enseñanza, no había cómo hacer un grupo de control y un grupo experimental, no había forma. Entonces fue ahí donde Helen Simons comenzó a leer a Robert State, uno de los pioneros también en estudios de caso, y encontró en los estudios de caso una solución a esta circunstancia de la realidad. Entonces aplicaron los estudios de caso a estos colegios. Observación sistemática, revisión de documentos, entrevistas a todos los actores, director, profesores, estudiantes, padres de familia. Un estudio de caso sobre cómo está funcionando este programa de este colegio
cómo está funcionando de acuerdo a las expectativas que ellos mismos se han planteado. Entonces, como les decía, ¿no? Hay limitaciones del enfoque cuantitativo, claro que sí. Eso es lo que estamos asegurando. Ahora de que siga aportando, pero por supuesto que como dije hace un momento, sigue aportando y seguramente va a seguir aportando. Lo que nos da el enfoque cuantitativo ha sido brillante. Y gracias al enfoque positivista hemos logrado muchos avances para bien de la sociedad, de la humanidad, pero van evidenciándose las limitaciones. Como regresamos a la idea que dijimos al principio, ¿no? La nada. En esa nada en realidad no es que no haya nada, sí existen elementos. En la nada hay muchos elementos aquí. Átomos, microbios, bacterias, pero hay elementos. No es que sea nada, nada. Hay elementos. De hecho, en este mundo subjetivo, acá hay muchas personas, cada persona es una subjetividad. De hecho, hay muchas cosas aquí en este grupo de personas que podemos ver ahí, demasiadas cosas. Quizás mundos y realidades que aún recién vamos a descubrir. Lee Smolin, otro físico reconocido mundialmente también, Lee Smolin, tiene un libro también titulado Las dudas de la física en el siglo XXI, y habla de las teorías de las cuerdas. Y en este libro él menciona que hoy en día los mismos físicos están divididos prácticamente en dos grupos. Los mismos físicos hoy en día están divididos en dos grupos. Un grupo de físicos en el mundo están a favor de la teoría de las cuerdas, que no está confirmada, que no está comprobada, solo intuyen que existe una teoría de las cuerdas que va a explicar todos los fenómenos del universo. No está confirmada, pero la intuyen. Hay tantas evidencias, encuentran algunas evidencias que les hace afirmar que la teoría de las cuerdas que explicaría todo existe, pero no está confirmada. Y por otro lado, están los físicos conservadores, como Lee Smolin, que es un físico conservador. Lee Smolin y todo este grupo de físicos afirman que eso no puede ser posible, que la física siempre se ha sustentado en razones empíricas, en la confirmación de los hechos, en la confirmación de la realidad, y no en intuiciones, y no en suposiciones, ¿no? Entonces fíjense ustedes que ahora hasta en la misma física, que es la ciencia más consolidada de todas, también podemos decir la física, la ciencia o la disciplina científica más exitosa de todas, también existe hoy en día este dilema. La teoría de las cuerdas que apoyan un grupo de físicos y el rechazo a la teoría de las cuerdas en otro grupo de físicos. ¿Qué más nos dice Lee Smolin? Lee Smolin también nos afirma, y esto también lo dice Lee Smolin con certeza, que desde el año 1981 la física, la disciplina más consolidada de todas, no ha aportado nuevo descubrimiento. Todo el trabajo que se ha hecho desde 1981 hasta hoy han sido simplemente reivindicaciones de lo que ya se descubrió, o en todo caso repasos o análisis de algo que ya se ha descubierto. Pero nuevas leyes, como se descubrió, ¿no? La ley de las ondas magnéticas, de electromagnetismo, las leyes de la física como la de la gravedad, de la acción y de la reacción, la ley de la inercia y una diversidad, la ley de la relatividad, una diversidad de leyes que descubrió la física desde 1981 hasta hoy, no se han vuelto a descubrir nuevas leyes. Es muy importante mencionar, ¿no? He hablado bastante, un poquito, me he enfocado en la física porque es la física, la disciplina más positivista, digamos, de todas. El positivismo de Auguste Comte, la filosofía de Auguste Comte fue la que, digamos, como decimos aquí en Perú, hizo clic, ¿no? Hizo clic, se llevaron muy bien el positivismo con la física, porque la física podía verificar en la realidad
la física podía verificar en los hechos todo lo que iban afirmando, lo podían confirmar, lo podían verificar, cosa que se solicitaba con el positivismo, ¿no? Sin embargo, como ya hemos dicho, este enfoque cuantitativo tiene sus limitaciones. Y ahí es donde aparece el aporte de la investigación cualitativa. Otra vez se estancó van a disculpar, se ha congelado ahora sí, estamos aquí nuevamente. Entonces, pasamos ahora a hacer un breve recuento de lo que vamos a tratar de transitar hoy de manera rápida, de manera breve, pero qué es lo que pretendemos desarrollar sobre lo que es metodología cualitativa. ¿Por qué? ¿Por qué debemos hacer hoy en día también investigaciones cualitativas? ¿Por qué? ¿Cómo se hace? Si yo decido hacer investigación cualitativa, ¿cómo lo hago? ¿Qué tengo que conocer? ¿Qué tengo que saber para hacer investigación cualitativa? ¿Qué va a generar una investigación cualitativa? ¿Qué va a generar? ¿Aporta la investigación cualitativa al crecimiento de la ciencia? ¿O es más? Hay algunos aportes que hoy en día la investigación cualitativa ya haya aportado a la ciencia, hay algunos nuevos conocimientos que ya se hayan utilizado en el mundo científico. Hoy vamos a conocer brevemente algunas respuestas a esto. ¿Por qué? Como dijimos antes, ¿por qué hacer investigación cualitativa? Porque hay nuevas realidades que se van descubriendo. Hay nuevas realidades. El mundo microscópico hace 300, 400 años no se conocía, ¿no? Nadie sabía que existía un mundo microscópico o el mundo macroscópico. Antes de Galileo Galilei se intuía, ¿no? Se presentía, se observaba, pero Galileo Galilei con su telescopio lo dio por confirmado, ¿no? Que existían los cuerpos celestes, que el mundo además no era el centro del universo, sino que el mundo giraba, igual que otros planetas, alrededor del Sol. Entonces, ante nuevas realidades, necesitamos nuevos métodos para conocer esas realidades. Necesitamos para cada nueva realidad un nuevo método. No podemos quedarnos con el mismo método cuantitativo positivista para las nuevas realidades que van surgiendo. ¿Por qué? Otro motivo, la generalización de la muestra. En el enfoque cuantitativo se generaliza, ¿no? Se hace una ecuación estadística y se escoge cuánto va a ser la muestra de toda una población. Sin embargo, aún con esa fórmula estadística, consideramos que pueden haber sesgos en esa generalización, porque en ese grupo de 100 personas o de 200 personas a quienes yo voy a encuestar, de seguro muchos de ellos con criterios diferentes al otro, como solo tienen 3 opciones o 4 o 5 opciones de respuesta, no van a poder mostrarse realmente lo que sienten o lo que piensan sobre determinado tema. Ahí está una de las limitaciones respecto a la generalización de la muestra. Otro tema de por qué hacer investigación cualitativa es porque algunos resultados de investigaciones cuantitativas no necesariamente son coherentes con la realidad. Es decir, se hace una tesis, se publica un artículo científico, pero que esos resultados a veces no las puedo entender en mi vida diaria. Claro, yo veo artículos y artículos que se publican, pero en mi vida diaria como que no lo veo, ¿no? No parece que coincidiera con lo que veo en mi vida diaria. Como que sale un resultado diferente a lo que es la realidad. ¿No es cierto? Entonces suele, no siempre, pero también suele ocurrir en algunos casos esta situación. Si usted está interesado en hacer investigación cualitativa, una primera recomendación es conocer los sustentos epistemológicos.
Es decir, hablamos de la fenomenología, del interaccionismo simbólico, de la etnometodología, de la etnografía, de la hermenéutica, del análisis del discurso, de la teoría sociocrítica, etcétera, del feminismo, del psicoanálisis, etcétera. Una serie, miren cuánto les he mencionado, ¿no? Sustentos epistemológicos para conocer una determinada realidad. ¿Por qué el sustento epistemológico es importante, estimado profesor, estimado investigador? Es importante porque ese sustento epistemológico me va a permitir conocer una realidad de diferente manera. Si yo me pongo los lentes de la fenomenología, yo voy a observar ese fenómeno de una forma. Si yo me pongo los lentes de la etnometodología, voy a observar ese mismo fenómeno, pero de otra manera. Si yo me pongo los lentes de la etnografía, voy a observar el mismo fenómeno de otra forma. Y así sucesivamente. Cada sustento epistemológico me permite observar el fenómeno de diferente manera, de diferentes formas. Por eso es importante que yo, como investigador cualitativo, conozca cuál es la diferencia entre un sustento y otro sustento epistemológico. ¿Qué más debo saber? Debo conocer de los métodos. Para mencionar solo algunos, ¿no? Método estudio de caso, el método historias de vida, el método de la teoría fundamentada, el método de los grupos focales, el método hermenéutico, el método de investigación-acción, etcétera, etcétera. Ahora, acá un paréntesis, ¿no? Un paréntesis. Hay algunos autores, si usted ha leído libros de investigación cualitativa, usted quizás estará preguntando, oiga, pero yo he leído a Roberto Katayama, un ejemplo, ¿no? O por ahí Uwe Flick, y ellos afirman que la observación, que el estudio de caso no es un método, sino que es una técnica. O otro ejemplo, ¿no? La observación no es un método, la observación es una técnica, la observación es un método. Entonces yo le aclaro ahí, ¿no? No se preocupe, no hay problema, no hay confusión. Usted cuando haga su tesis o cuando haga su artículo cualitativo, susténtese en el autor metodólogo al que ha leído. Si para el autor que usted ha leído la observación no es técnica, sino que es un método, como por ejemplo Roberto Katayama, bueno, entonces cite a Roberto Katayama. Pero si yo he leído a Miguel Martínez Migueles, o a Simón Pedro Vizcarra Palacios, o a una diversidad de actores, a Julián Álvarez Gallou, etcétera, y yo veo que más bien la observación es una técnica, entonces yo voy a citar a Simón Pedro Vizcarra Palacios, o voy a citar a Julián Álvarez Gallou. Usted se basa en su autor y yo me baso en mi autor y no hay problema. Hay algunas diferencias, ¿no? En metodología cualitativa entre un autor y otro autor, y eso puede generar confusión y puede generar discusiones incluso, porque yo he sido testigo de discusiones entre un grupo y otro grupo que decían, no, no es técnica, es método. El estudio de caso, por ejemplo, para Robert Stay o Helen Simmons, no es tanto un método, sino más bien una técnica, algo, y cada uno tiene su propuesta, ¿no? Pero no se haga problema, susténtese en el autor que está leyendo. Helen Simmons, o Robert Stay, o Sara Martínez Covarrubias, etc. ¿Qué más? Hay que conocer sobre elaboración del diseño. De hecho, el diseño se plantea, se trabaja antes, ¿no? Porque en el diseño es como un mapa que me va a guiar en todo el proceso de investigación cualitativa. Ahí en ese diseño voy a considerar mi enfoque epistemológico, mi método, mi muestreo, mi análisis de los datos. Básicamente esas cuatro cosas, ¿no? Mi enfoque epistemológico, el método que voy a trabajar, mi muestreo y el tipo de análisis que voy a realizar. Hay varias formas de analizar los datos. Básicamente tenemos el análisis deductivo, el análisis inductivo y el análisis mixto.
Pero eso es a grandes rasgos. En realidad, eso es a grandes rasgos. Hay varias formas, ¿no? Hay varias formas de realizar el análisis cualitativo de los datos. Es decir, en pocas palabras, el análisis de los audios, de los videos, de las entrevistas, ¿no? Las transcripciones, o el análisis del discurso, el análisis de los libros, cuando usted quiere hacer un trabajo hermenéutico y analizar a un autor, ¿no? Hacer una investigación sobre un determinado autor o escritor, etc. Elección de un tipo de análisis, ¿no? Lo que ya le mencioné, un análisis deductivo, más básicamente la realizo cuando previamente he construido un marco teórico y de ese marco teórico sale mi categoría, mis subcategorías. O sea, construyo mi marco teórico de la manera clásica, ¿no? Como lo hacemos también en una tesis cuantitativa. Construyo mi marco teórico y de ese marco teórico saco mi categoría, mis subcategorías. En cambio, en un análisis inductivo, la historia es diferente, porque en un análisis inductivo no tengo marco teórico. Mayormente la teoría fundamentada trabaja con el análisis inductivo. ¿Por qué? Porque no construyo un marco teórico. El marco teórico va a salir de mis propios datos, de mis entrevistas. Yo entrevisto a un grupo de personas, hago la transcripción y comienzo a hacer el análisis de esos datos. Esos análisis, ese análisis va a consistir en codificación. Y para esa codificación me voy a fiar, por ejemplo, me voy a guiar con el libro de Ansel Strauss y Juliette Corbin, que son uno de los pioneros en teoría fundamentada. Y ellos, por ejemplo, proponen la codificación abierta, la codificación axial y la codificación selectiva. Con esos tres con esas tres fases voy a ir codificando. Empiezo con mi codificación abierta, codifico todo lo que pueda de mis entrevistas, de mis transcripciones, luego paso a una codificación axial. En esa codificación axial voy a comenzar a agrupar por afinidad a esos códigos, que ya tengo, por ejemplo, 70 códigos. Ahora esos 70 códigos las voy a agrupar por afinidad. Por afinidad las voy agrupando y por ahí van surgiendo mis categorías. Luego que ya tengo mis categorías, ahora paso a la codificación selectiva, la tercera fase, ¿no? Y en esa codificación selectiva voy a escoger en la categoría central. ¿De qué hablan todas? Me han salido 4 subcategorías. Estas 4 subcategorías, ¿cuál es el tema que tienen en común? De ahí sale entonces mi categoría central. Más o menos en pocas palabras, ¿no? Ese es un análisis inductivo. Un análisis inductivo de los datos. El marco teórico sale de ahí. En cambio, en un análisis deductivo, primero construyo el marco teórico y luego sale mi categoría, mi subcategoría y mi guía de entrevista. Salen de toda esa construcción teórica que hice. Ahora, ¿para qué realizar investigaciones cualitativas? La verdad, hoy en día, miren, esto no es un capricho mío, esto lo dicen los científicos, los filósofos de la ciencia. La verdad antes se buscaba en el siglo XVIII, en el siglo XIX, como lo proponía Auguste Comte, ¿no? Se buscaban verdades absolutas, leyes, pues, ¿no? Leyes, se buscaban leyes, verdades absolutas. Sin embargo, hoy en día en la ciencia ya no se habla de verdades absolutas, sino de verdades relativas, es decir, la verdad se va actualizando. Ya no hay una verdad que encuentre la ciencia y que ahí quede para siempre. Miren lo que pasó con Isaac Newton. Se tenía por cierto con la teoría, con la propuesta de Isaac Newton, que el tiempo era absoluto, hasta que aparece Albert Einstein con la teoría de la relatividad y resulta que el tiempo ya no es absoluto, sino que el tiempo es relativo. El tiempo y el espacio. Interesante, ¿no? Hasta en la física las verdades se van actualizando. Se van actualizando. Y así en muchos temas, hoy en día se van descubriendo otros detalles, por lo menos como dice Elias Molin, hasta 1981 se han ido actualizando, se han ido descubriendo
nuevas formas, nuevas cosas en las leyes que ya estaban establecidas anteriormente. Entonces, la verdad, hoy en día, estimados investigadores, estimados docentes, ya no es absoluta. Hoy en día la verdad es relativa, es perfectible, como dice Karl Popper, ¿no? La verdad es la verdad en la ciencia es perfectible, se va perfeccionando. ¿Para qué realizar investigaciones cualitativas? Otro motivo para conocer. Lo que busco es conocer la subjetividad de las personas. Busco conocer lo que piensan las personas. Busco conocer lo que sienten las personas, lo que opinan las personas, las motivaciones de las personas, las intenciones de las personas. Eso es lo que busco conocer. Ahora, una pregunta, ¿no? Que siempre hacen las personas. Oiga, pero ¿eso es científico? O sea, yo querer conocer la subjetividad de otra persona, ¿eso es científico? Si no lo puedo verificar, no lo puedo confirmar, la subjetividad no se puede comprobar. ¿Eso es científico? Ah, es que claro, si es que estoy revestido, si estoy nutrido con el enfoque positivista, obviamente me va a parecer no científico. Pero ya ha habido muchos filósofos en la época de Auguste Comte que comenzaron a contradecir o a refutar esa idea de que todo tenía que ser verificable en los hechos, en la realidad. Ya vamos a llegar a eso, ojalá que el tiempo nos alcance, tengo que ir viendo, eh, que el tiempo no nos Investigación gane. cualitativa. Pero, bien, me pareció escuchar a alguien. Vamos a dar un tiempo para las preguntas al final, ¿sí? Para avanzar, si no el tiempo nos va a ganar, vamos a dar un tiempo al final de la presentación. Eh, entonces, como les mencionaba, se busca conocer la subjetividad de las personas. Y ya hemos dicho que hay filosofía sobre esto, hay científicos que también sustentan esto, es más, hay físicos, no recuerdo el nombre, pero hay un físico que ganó un premio Nobel hace algunos años atrás, donde también habló algo, no así, pero algo que daba puertas a esto, ¿no? Le abría las puertas a esto. Más que nada lo que mencionamos hace un momento, de que la investigación cuantitativa tiene sus limitaciones. Y de hecho, la subjetividad de las personas eh, es otra forma de conocer la realidad. Es otra forma de investigar una realidad por medio de la subjetividad de las personas. Por supuesto, entonces, que es científico. ¿Qué más? Una investigación cualitativa puede generar cambios, no solamente en la muestra de estudio, también puede generar cambios en el propio investigador. Interesante, ¿no? En una investigación-acción, por ejemplo, se busca generar cambios en esta muestra de estudio, que esa muestra de estudio mejore su situación, sea cual sea el diagnóstico. Pero fíjense ustedes que hay algunos autores que mencionan como Helen Simon, como Robert Stake, de que no solo cambia la muestra, también puede cambiar el investigador. Un investigador que, por ejemplo, en un trabajo etnográfico, Eduardo Restrepo publica un libro sobre etnografía. Él afirma esto también de aquí, ¿no? De que el investigador que se sumerge a un estudio etnográfico, al terminar esa investigación, no es el mismo, no es el mismo. Haber convivido o haberse insertado en el mundo de un determinado grupo de personas va a generar cambio también en este investigador. Así que entonces la investigación cualitativa, a diferencia de la investigación cuantitativa, donde el investigador no se sumerge en el mundo de la muestra, en la investigación cualitativa el investigador sí se sumerge al mundo al cual está investigando. Y por ello el cambio, ¿no? Tanto en la muestra como en el mismo investigador. Bueno, acá hay un poquito más de filosofía. Voy a ser más breve. Realmente voy a correr aquí, no voy a extenderme mucho, pero en pocas palabras lo que quería explicar aquí es dos posturas, ¿no? Que prevalecieron después de la Edad Media.
desde el siglo XV aproximadamente hasta el siglo XVIII, donde algunos pensadores eh, tomaron partido, ¿no?, por una y otra propuesta. Por un lado tenemos a René Descartes con el racionalismo, con su famosa frase, ¿no? Eh, pienso, luego existo, y otra también que no es muy conocida es si dudo, existo, también es de René Descartes, ¿no? Si dudo, existo. Eh, Afirmando, ¿no?, René Descartes que el conocimiento ya está dentro de nosotros. Nacemos con todas esas habilidades y capacidades. No necesitamos de la experiencia, por lo tanto, para llegar a la verdad y al conocimiento. Interesante, ¿no? Y a eso surgieron otros pensadores brillantes como David Hume, John Locke, Berkeley, afirmando que no, que más bien era por medio de la experiencia cómo adquirimos conocimiento, el empirismo, ¿no? David Hume afirmando rotundamente, ¿no?, que todo conocimiento solamente es válido cuando ingresa por nuestros 5 sentidos. Y si no es por nuestros 5 sentidos, no es conocimiento o no se debe considerar conocimiento válido. John Locke afirmando, ¿no?, con su tabula rasa, de que todas las personas nacemos como un bebito, todo bebito, toda persona nace con esa pizarrita en blanco, y conforme va experimentando cosas, va generando nuevo conocimiento que se va a la vez relacionando con el conocimiento previo que ya se tuvo. Y de esa manera vamos generándonos información y conocimiento, el empirismo. Llegó un momento en que, digamos que los filósofos, la ciencia comenzó a dividirse en dos grupos, ¿no? Los racionalistas y los empiristas. Más o menos por ahí aparece entonces la figura de Immanuel Kant, este filósofo alemán, muy famoso hasta hoy, muy leído, con mucha repercusión hasta ahora, ¿no? Porque él, digamos que eh, explica o razona de que en realidad ambos caminos, tanto el racionalismo como el empirismo, pueden generarnos conocimiento. Ambos son necesarios, ¿no? No solamente quedarnos con el empirismo o no solamente quedarnos con el racionalismo. Ambos generan conocimiento. Y de esa forma se adoptó, la comunidad aceptó, les pareció muy coherente, muy inteligente la propuesta de Immanuel Kant. Por ahí nomás, por esos años, surge la figura del gran, ¿no?, el gran Auguste Comte. La verdad que siempre lo digo, ¿no?, cuando dictamos cursos de metodología cualitativa, no lo dejo de lado, siempre me explayo, hablo un poquito largo sobre Auguste Comte. Los que han leído algún libro sobre Auguste Comte, o más que nada su biografía, su vida, realmente eh, entenderán que se trata de un personaje muy interesante, con una vida quizás un poco difícil, un poco complicada, y que realmente el trabajo, su aporte fue muy valioso, ¿no?, hasta hoy. Mucha gente, no muchos, pero hay un sector pequeño que afirma que las ideas de Auguste Comte no son de él, sino de su maestro, Saint-Simon. Más eso, hay especulaciones, ¿no?, de que en realidad las ideas no son de su maestro y no de él. Pero bueno, ese es un tema para la polémica. Lo cierto es que a él es a quien se le dio los créditos de las posturas positivistas. Para empezar, ¿no?, algo que antes yo también no sabía, ¿por qué positivismo, no? ¿Por qué positivismo? No sé cómo será en otros países, pero por ejemplo, aquí en el Perú, dice, ese joven es positivo, o esa persona, esa señora, ese señor es positivo, o esa señora es positiva. Y mayormente lo entendemos aquí en el Perú, ¿no? Por lo menos positivo es una persona de buen ánimo, siempre va para adelante, nunca para atrás, hay problemas, hay dificultades, pero va para adelante, ¿no? Positivo, una persona positiva. Entonces me llamó la atención, ¿no?, en los primeros momentos cuando conocí un poco más sobre Comte, ¿por qué positivismo?
Bueno, en realidad tiene que ver justamente con ello. El positivismo, porque Auguste Comte quería una sociedad, una humanidad progresista, una humanidad de progreso que vaya para adelante, que los descubrimientos que la ciencia obtenía eran para beneficio y avance del progreso de la humanidad. Auguste Comte preocupado, en realidad esa es la palabra, preocupado por el bienestar de la gente, por el bienestar de la humanidad, por el bienestar de la sociedad. Una de las posturas más fuertes, o una de las posturas en todo caso de Auguste Comte es la evolución de la humanidad. Y bueno, el tiempo nos va a ganar, creo, vamos a ver cómo vamos aquí, pero vamos a ir rápido, ¿no? Auguste Comte proponía el hombre teológico, el hombre metafísico y el hombre positivo. El hombre teológico, según Auguste Comte, aquel hombre que cree en Dios, primero el hombre politeísta, en varios dioses, y luego el hombre monoteísta, ¿no? El hombre que cree en Dios todavía está en la primera fase de la evolución, decía Auguste Comte. Las personas que creen en Dios están en la primera fase todavía. Son teológicos, creen en dioses o si no creen en un Dios. Están en la primera fase, les falta todavía. Luego la segunda fase de Auguste Comte era el hombre metafísico, el hombre del pensamiento abstracto. Los filósofos, ¿no? No podían verificarlo en la realidad, pero por lo menos lo pensaban, lo imaginaban, lo discutían abstractamente. Proponían abstracciones, pero no verificables en la realidad. El hombre metafísico, esa ya es una segunda fase de la evolución, decía Auguste Comte. Y ya el hombre positivo, el hombre positivo es aquel que esas ideas, esas propuestas, ahora las va a llevar a la realidad, las va a confirmar en la vida real. Y si se logra confirmar, entonces esa confirmación va a ser de beneficio para el hombre, para la humanidad. Otra propuesta de Auguste Comte es la unificación del método científico, es decir, todo este enfoque de confirmación en la realidad tenían que tenerla todas las disciplinas científicas, todas. Esa era una de las ideas también de Auguste Comte. Todo conocimiento debe ser observable, ¿no? Para establecer leyes. Nada de filosofía, no nada de pensamientos abstractos. Todo es verificable, ¿no? Algo así como el pragmatismo, ¿no? Que luego también se propuso. Tiene que ser sacarse un beneficio, si no, no sirve de nada. ¿Cómo surge entonces la metodología cualitativa? Hemos hecho un preámbulo. ¿Cómo surge entonces la metodología cualitativa? Estábamos hablando ahorita de Auguste Comte, de hecho eso es muy corto, no hay mucho más que hablar de Auguste Comte, realmente un personaje muy interesante de leer, los que no han leído su historia, su vida, se los recomiendo, la vida interesante del gran Auguste Comte. Luego de la propuesta de Auguste Comte del éxito del positivismo y de la física, que hicieron clic, ya dijimos que hicieron clic, que se llevaron muy bien, fíjense ustedes que comenzaron a surgir pensadores que comenzaron a ver en el positivismo algunas cosas que no les encajaban, algunas cosas que no iban bien. Entre ellas, uno de los primeros, Giambattista Vico, filósofo italiano. Algunos lo llaman el padre de las ciencias sociales. Bueno, ¿por qué? Porque Giambattista Vico, que vivió en el apogeo del positivismo, en la hegemonía del positivismo, Giambattista Vico se dio cuenta que eso era peligroso de manera, si se implementaba desde los niños hasta la adultez, el pensamiento positivista. Esa era la idea en esos tiempos, no era tan exitosa la física con el positivismo que los científicos pensaron que entonces hay que hacer positivos a todos, a los niños, a los adolescentes, a los adultos, todos que sean positivos porque esto es exitoso. Cada vez se descubren más leyes, más cosas. Imagínense si todos son positivos, todo lo que vamos a descubrir, ¿no? Más o menos esa era la idea. Pero Giambattista Vico salió en defensa del ser humano y dijo, no, un momentito. El niño primero tiene que ser niño.
el adolescente primero tiene que ser adolescente, luego que sea científico. Pero no vamos a quitarle su niñez, su adolescencia para hacerlo científico o para hacerlo positivista, ¿no? De ninguna manera. Eso no podemos aceptar. Fue una de las primeras voces que ya iba contra el positivismo. Luego Friedrich Nietzsche. Los que han leído su libro, Más allá del bien y del mal, habrán visto cómo de manera sarcástica y elegante Friedrich Nietzsche se burla de los científicos que buscan la verdad absoluta, porque Friedrich Nietzsche ya en esos tiempos afirmaba que la verdad absoluta no existe, que la verdad es relativa, cada persona tiene su verdad, por lo tanto no hay una verdad para dos personas. Interesante, ¿no? Como él ya en esos años, este filósofo alemán, ya podía darse esa crítica abierta a los científicos que buscaban la verdad y también a los cristianos que creían en una verdad que era Dios, ¿no? A los cristianos. Interesante el trabajo, el aporte de Friedrich Nietzsche. Luego aparece el filósofo Willem Dilthey, y él sí de manera más clara ya, él afirma que el estudio de la subjetividad puede ser científico y debe ser científico. Willem Dilthey también es considerado un filósofo de la psicología, porque él con su famosa obra de la filosofía del espíritu pregona que sí es científico el estudio de la subjetividad de las personas. Es más, ahora último, hay una teoría de la subjetividad propuesta por un profesor cubano, Fernando González Rey, me parece. Fernando González Rey, con su propuesta de la teoría de la subjetividad, lo cual me pareció muy, muy interesante. Esto es algo reciente, estamos hablando del siglo XXI. Entonces, es muy, muy interesante que todavía a las personas que tienen dudas o dudan o no creen en el estudio de la subjetividad como científica, bueno, tenemos a Willem Dilthey, a Fernando González Rey, a Edmund Husserl, etc. Ludwig Wittgenstein, van a disculpar, Ludwig Wittgenstein fue otro filósofo que voy a reducir acá la explicación para que no nos gane el tiempo. Wittgenstein más bien ya nos hablaba de que la realidad es multidimensional y por lo tanto no la podemos capturar con pequeñas proposiciones. ¿No? Lo que pasa es que en su primera obra, Ludwig Wittgenstein afirmó que la realidad puede ser capturada por medio de proposiciones. Es decir, si yo miro ahora por mi ventana y veo que el cielo está nublado, entonces yo digo, el cielo está nublado. Entonces con una proposición he capturado esa realidad, ¿no? El cielo está nublado. Pero luego en su segunda obra, Wittgenstein reflexiona y se da cuenta que en realidad esa realidad que yo observo, ese cielo nublado, no es solamente cielo nublado, en realidad hay más cosas ahí. Hay hay una multidimensionalidad de la realidad. Hay muchas cosas ahí que no la estoy capturando con esa sola proposición del cielo está nublado. Hay más cosas ahí. La realidad es multidimensional. Entonces, ese segundo trabajo de Wittgenstein termina entonces abriendo las puertas a esa idea de que en realidad la realidad no es solamente única y objetiva como la plantea el positivismo, sino que la realidad es múltiple, infinita, por qué no decirlo, y difícil de capturarla con proposiciones, como lo pensó, como lo creyó en principio la escuela, el círculo de Viena, ¿no? Los neopositivistas. Bueno, acá voy a ir pasando un poco más rápido. La metodología cualitativa tiene un sustento ontológico. ¿Cuál es el sustento ontológico? La subjetividad como objeto de estudio. La subjetividad de las personas como objeto de estudio. Ya hemos mencionado algunas propuestas filosóficas contra el positivismo y luego algunos marcos interpretativos. ¿Qué sustentos epistemológicos usted puede utilizar para hacer su tesis o para hacer un artículo cualitativo? Puede utilizar el sustento fenomenológico, etnometodológico, interaccionismo simbólico, la teoría sociocrítica, el psicoanálisis, el feminismo, la hermenéutica, la etnografía, etc.
Ahora, alguno por ahí se sorprenderá, no, profe, pero ¿cómo así? ¿Psicoanálisis también? Claro que sí. No lo digo yo, lo dice Uwe Flick, un metodólogo cualitativo alemán. De hecho, este metodólogo cualitativo alemán, Uwe Flick, fue muy influenciado por la escuela norteamericana. Entonces, no nos sorprenda mucho que el psicoanálisis, que es norteamericano, ha tenido influencia en Uwe Flick, ya considerado como un sustento epistemológico al psicoanálisis de Sigmund Freud. ¿Y para qué me puede servir, por ejemplo, este sustento epistemológico del psicoanálisis? Bueno, si voy a hacer investigaciones, por ejemplo, de lo inconsciente, ya que el psicoanálisis de Sigmund Freud se basa en lo inconsciente, ¿no? Él propuso la existencia de un inconsciente, incluso lo mapeó, ¿no? El ello, el yo y el super yo, lo mapeó. Entonces, puedo hacer investigaciones sobre lo inconsciente, ¿no? Lapsus, sueños, eh, eh, los chistes, las bromas, pueden ser objeto de estudio de alguna investigación de usted. Y ahí tu sustento epistemológico tranquilamente puede ser el psicoanálisis. El feminismo, todo tipo de investigaciones relacionadas a mujeres. De hecho, Sara Martínez Covarrubias tiene justamente un trabajo de estudio de caso enfocado con este sustento epistemológico feminista, ¿no? Sustento epistemológico feminista. Sara Martínez Covarrubias tiene una tesis doctoral, un estudio de caso con dos mujeres académicas, dos profesoras universitarias, ¿no? Ella con este enfoque epistemológico del feminismo. Y los demás creo que son un poco más conocidos, la fenomenología, el poder conocer la experiencia consciente de las personas frente a un determinado fenómeno, ¿no? La experiencia consciente de las personas frente a un determinado fenómeno. La etnometodología es interesante, de Harold Garfinkel, es el estudio de lo rutinario, es el estudio de la vida diaria de las personas, es el estudio de la conciencia social, de la estructura social que gobierna a las personas. Es muy interesante estos trabajos etnometodológicos. De algo que no parece interesante, una vida normal de una persona, yo voy a observar y puedo entrevistar a estas personas, pero bajo un sustento etnometodológico. El interaccionismo simbólico, muy parecido a la fenomenología. Sin embargo, vamos a ver que la fenomenología es alemana y el interaccionismo simbólico es norteamericano. Y por ahí tienen algunas diferencias, ¿no? Por ahí tienen algunas diferencias. La teoría sociocrítica, reclamando al Círculo de Viena, la Escuela de Frankfurt, ¿no? Reclamando al Círculo de Viena que no generaban cambio en la realidad. La teoría sociocrítica surge con esa crítica de generar cambio en la realidad estudiada. Ya hemos hablado del psicoanálisis, del feminismo, la hermenéutica, el estudio e interpretación de textos y documentos, pero ojo, no solo textos y documentos, también el estudio de las personas, como lo propuso Willem Dilthey. Willem Dilthey es quien propuso ampliar el concepto de hermenéutica, ya no entonces solamente el estudio de documentos y la interpretación de documentos, sino también el estudio y la interpretación de la subjetividad de las personas, la hermenéutica de Willem Dilthey. Y el trabajo etnográfico, el marco interpretativo etnográfico, que tiene que ver con el estudio de las costumbres culturales, de determinados grupos de comunidades o de grupos sociales mayormente alejados. Aunque hoy en día la etnografía se ha modernizado con Robert Parr, ¿no? Este famoso profesor de la Escuela de Chicago, Robert Parr, allá por los años 20, ¿no? En la Escuela de Chicago, él actualizó este concepto de etnografía para ya no necesariamente hacer trabajos etnográficos en las comunidades lejanas, como Malinowski, ¿no? Sino más bien ya en la misma ciudad, en mi salón de clases, en mi centro de trabajo, puedo hacer un trabajo etnográfico, ¿no? Robert Parr. Bueno, acá vamos a ir avanzando porque el tiempo ya nos gana. Vamos a ir por aquí con lo que es, de hecho,
propiamente la metodología cualitativa ya surge, según lo refiere aquí Uwe Flick, en los años 1920 con los trabajos de Wilhelm Wundt, ¿no? El padre de la psicología, Wilhelm Wundt, el alemán Wilhelm Wundt, y luego también con los trabajos de Malinowski en etnografía. Luego, los métodos biográficos y los estudios de caso en Estados Unidos se trabajaron hasta 1940. Los métodos biográficos y los estudios de casos hasta 1940 aproximadamente, con la escuela de Chicago, la famosa, ¿no? La famosa escuela de Chicago. Luego ya para los años de 1960, en la década del 60 del siglo pasado, aparece la figura de Bernie Glaser y Ansel Straub y proponen una nueva forma de hacer investigación cualitativa, la teoría fundamentada. Aparecen también luego en esos tiempos la investigación-acción y la teoría fundamentada. Eso es en Norteamérica. Y vamos a ver que la escuela alemana en metodología cualitativa también tuvo sus aportes a la metodología cualitativa. Sin embargo, la escuela alemana fue muy influenciada por la escuela norteamericana. Es más, los primeros trabajos norteamericanos fueron llevados a Alemania y los alemanes debatían los mismos debates de Estados Unidos en cuanto a metodología cualitativa. Tanto es así que el marco etnometodológico y el interaccionismo simbólico, que son norteamericanos, han sido llevados a Alemania. Sin embargo, luego los alemanes, ¿no? Ustedes saben, los alemanes han aportado siempre bastante en diversas áreas, en diversos campos, han aportado siempre. Y por supuesto, en metodología cualitativa también han aportado. Y uno de los aportes más grandes de la escuela alemana son las entrevistas. Y fíjense ustedes, cuando ustedes van a los libros, mayormente todos los autores metodólogos americanos, sean de Sudamérica, Centroamérica, de Norteamérica, la mayoría utilizamos solamente estos tipos de entrevistas. La entrevista abierta, la entrevista estructurada, la entrevista semiestructurada. Y por ahí la entrevista a profundidad, semiestructurada y no estructurada. Fíjense, 3 tipos de entrevistas, hasta por ahí 4 tipos de entrevistas en América. Pero fíjense ustedes, cuando ustedes leen libros de metodólogos alemanes, ustedes van a encontrar que hay por lo menos 11 o 12 tipos de entrevistas. Han desarrollado más formas de hacer entrevistas en una metodología cualitativa. Ese es uno de los grandes aportes de la escuela alemana a la metodología cualitativa. Bueno, voy viendo aquí la hora, vamos viendo la hora. Por favor, estimada profesora Rosa, tengo todavía media hora más, ¿verdad? Unos 20 minutos, por favor, doctor. Ok, ya. Gracias. Ya pues, perfecto. Gracias. Entonces, acá tenemos a John Creswell, que nos propone, John Creswell nos dice así, ¿no? En pocas palabras, ¿sabe qué? Mire, no se complique la vida, lea mi libro, y en mi libro yo le propongo 5 diseños cualitativos, y se acabó. Usted está empezando en metodología cualitativa y hay una diversidad de autores, una diversidad de diseños. Mire, no se preocupe, lea mi libro y quédese con 5 diseños. ¿Cuáles son esos 5 diseños que propone John Creswell? Investigación narrativa, que son las historias de vida, lo que se llama las historias de vida, la fenomenología, la teoría fundamentada, la etnografía y los estudios de caso. Es más, el mismo John Creswell, en su libro, en este libro, él explica de que él escribió este libro con 5 diseños solamente porque había leído a otros autores. Hay un autor que propone 28 diseños. Imagínense, ¿no? Para uno que está empezando a hacer investigación cualitativa, 28 diseños es bastante. Otro autor propone 18 diseños cualitativos. Entonces John Creswell dijo, mejor yo propongo 5 diseños solamente. Haga sus tesis, haga su artículo cualitativo con cualquiera de estos diseños. Así de simple, ¿no? Lo propone John Creswell. Ahora, para esta presentación quiero solamente enfocarme en lo que es estudios de caso. Voy a hablar un poquito brevemente sobre lo que es estudios de caso. Mire,
De hecho, ya desde mi punto de vista, con los autores que he leído, para mí el estudio de caso no es técnica, para mí es método. Pero si usted ha leído a un autor que afirma que el estudio de caso es técnica, perfecto, usted tiene razón y yo también tengo razón. Usted tiene su autor y yo también tengo mi autor. Y no hay problema, todo bien. ¿Sí? Entonces, me quedo aquí con los pioneros en estudios de casos son Robert Stay, acá está el libro, justamente, Helen Simmons, acá está su libro. Y luego el libro de Sara Martínez Covarrubias, el libro que les mencioné hace un momento, con un marco epistemológico de feminismo, hace una tesis doctoral con dos profesoras universitarias. Muy interesante, también recomendado este libro. Y a los que quieren saber más sobre estudios de casos, sí o sí tienen que comprarse estos libros, Robert Stay y Helen Simmons. Ellos son los pioneros en estudios de casos. Pioneros, voy a decir entre comillas, ya pioneros no de la época de la escuela de Chicago, donde de hecho ya hay otros trabajos anteriores. Me refiero a pioneros en esta nueva última actualización, digamos, desde los años, ustedes saben, hubo una decadencia en los años 40, 50, 60 de la metodología cualitativa. A partir de los años 70 resurgió la metodología cualitativa. Ahí es donde aparecen entonces las figuras de Stay y de Simmons. Ellos proponen muy interesantemente cómo hacer un estudio de caso, cada uno de manera diferente. Ojo, por eso es bueno leer a los autores, cada uno de manera diferente. Si ustedes leen el estudio de caso de Robert Stay, se van a quedar sorprendidos, porque van a ver que el estudio de casos de Robert Stay no tiene citas, no tiene muestreo, no tiene reporte de resultados, análisis de datos, no tiene. Qué interesante, ¿no? Y ahora nosotros, por ejemplo, queremos publicar un artículo, estudio de caso en una revista, tenemos que cumplir con los parámetros de la revista. Bueno, pero acá tenemos otra forma que nos propone Robert Stay sobre cómo hacer entonces los estudios de caso. De hecho, Robert Stay nos da un ejemplo en su libro sobre cómo él hace sus estudios de caso. Ahí ponen las últimas páginas un estudio de caso hecho por él y que ustedes van a ver no tiene citas, no tiene autores, no tiene muestreo, no tiene reporte de resultados, no tiene análisis de datos. Tendrían que leerlo ustedes para que puedan darse cuenta de lo interesante. Sin embargo, el trabajo es rico, es nutrido. Ustedes tienen que leer el artículo, el estudio de caso de Robert Stay para que se den cuenta que ese estudio de caso de Robert Stay aportó y generó cambios en las políticas educativas de Estados Unidos. Esos trabajos de Helen Simmons aportaron cambios en las políticas educativas de Inglaterra. Entonces, los estudios de caso no son solamente trabajos para subjetivos, entre comillas, no trabajos solamente sencillos o simples, no. Estos estudios de caso generaron cambios y cambios importantes en las políticas educativas de países que hoy sabemos muy desarrollados. Bueno, acá está justamente la imagen de Robert Stay. ¿Qué nos dice Robert Stay sobre los estudios de caso? Acá tenemos una breve definición. Es el estudio de la particularidad, dice, ¿no? Y la complejidad de un caso para llegar a comprender su actividad. Destaca las diferencias sutiles, la secuencia de los acontecimientos y la globalidad de la situación. Con los estudios de caso, yo puedo estudiar no solo personas, ¿sí? Eso también era bueno mencionarlo, no solo personas, puedo estudiar instituciones, puedo investigar personas, puedo investigar programas, por ejemplo, Robert Stay y Helen Simmons trabajaron en programas educativos, entonces personas, programas o instituciones. Usted puede hacer un estudio de caso en la institución total general que usted está trabajando, en su colegio, en su universidad, en alguna otra institución. Usted puede realizar estudios de caso con personas, con programas que se están implementando o con instituciones en general. Ya, el estudio de caso es riquísimo, me da una variedad de posibilidades para hacer investigación cualitativa. Bueno, por ahí quedamos entonces con lo que es, acá tengo esto les quería mostrar brevemente sobre lo que es el análisis
de datos cualitativos. Brevemente para que usted tenga una idea, ¿no? Mire, si usted hace un análisis de datos de manera artesanal, que también es válido, o manual, más o menos esta es la forma en donde como se presentan en un artículo, en una tesis, los extractos o los resultados de los análisis. De hecho, acá ya se pasó por una codificación abierta y por una codificación axial. Y acá están ya el reporte de resultados, ¿no? El reporte de resultados. Por el contrario, si usted quiere trabajar el análisis de los datos con Atlas-T, podemos generarnos, como vemos aquí, esto se llama nube de palabras. Podemos generar nube de palabras. La codificación es más o menos como se está viendo aquí. Podemos generarnos, acá están las entrevistas, las transcripciones, y acá están las codificaciones. Y estas codificaciones nos van a generar estas redes semánticas. Acá tenemos una red semántica que corresponde a una subcategoría. Ahí está un memo, acá están los códigos. De hecho, son códigos. Yo tengo una diversidad de formas para presentar una red, con enraizamiento, con densidad, con comentarios, sin comentarios, o sea, hay una diversidad. En este caso, estos códigos están sin enraizamiento, sin densidad, sin comentarios, y solamente le hemos puesto un memo. Pero hay una diversidad de formas de presentar las figuras. Acá tenemos una tabla, estas son tablas que también nos genera el Atlas T, tablas numéricas. A esto se le llama tablas código documento. También hay las tablas código ocurrencia, otro tipo de tablas. Bueno, para ir terminando, realmente el tiempo nos ha ido ganando. Para ir terminando, ¿cuáles son los aportes teóricos de la investigación cualitativa a la ciencia? Bueno, la vida cotidiana es una realidad. Eso es un primer aporte teórico. La vida cotidiana es una realidad y por lo tanto debemos investigarla. ¿Qué más? La teoría constituye una reflexión en y desde la praxis, desde la práctica. En teoría fundamentada, las teorías salen no de los libros, la teoría sale de los datos, ¿no? Esa es teoría fundamentada en los datos. En otras palabras, el nombre completo es teoría fundamentada en los datos. ¿Qué más? Otro aporte teórico es que se estudia a profundidad una situación completa. Intenta comprender, interpretar y explicar la realidad para transformarla. No solo la describimos. Es verdad que describimos en investigación cualitativa, pero también pretendemos transformarla. ¿Qué más? Los seres humanos son personas interactivas y comunicativas que comparten significados. Para cerrar, con esto terminamos. Si algunas personas tienen dudas, ¿no? Algún investigador, a lo mejor aquí hay personas, docentes, investigadores cuantitativos o positivistas, o personas que todavía no conocen mucho de investigación. Acá tengo algunas respuestas concretas. ¿Qué ha aportado la investigación cualitativa al mundo? Hasta hoy, ¿cuál ha sido el beneficio de la investigación cualitativa al mundo? Para empezar, los especialistas, los diseñadores, los que trabajan con marketing, con estudios de mercado, sabrán que utilizan mucho la investigación cualitativa. Es más, antes de lanzar un producto al mercado, adivinen qué hacen. Hacen un trabajo etnográfico con ese producto que quieren lanzar. No lo digo yo, lo dice Moreno 2005 y lo dice Restrepo en el año 2018. Trabajos etnográficos en marketing, diseñadores y estudios de mercado. Aportes a la educación, ni hablar. Acá solo he mencionado a un hito, pero hay cientos de aportes de la metodología cualitativa a la educación. Conocer al estudiante, conocer al docente, conocer a los padres de familia, conocer al director, qué piensan, qué opinan sobre un determinado fenómeno. Y eso ayuda a tomar decisiones de manera local o de manera general, como hemos visto en el caso de Helen Simon y de Robert Park en Estados Unidos y en Inglaterra, en las políticas educativas. Ni qué hablar de medicina, en enfermería. Juliette Corbin, que es colaboradora de Ansel Strauss, que son pioneros de la teoría fundamentada. Juliette Corbin es enfermera y sus trabajos de teoría fundamentada fueron en enfermería, en el campo de la enfermería. Imagínense ustedes que gracias a la investigación cualitativa, hoy se conoce qué piensan los pacientes con cáncer terminal.
Hoy se sabe qué piensan los pacientes que afrontan diversas enfermedades como diabetes, enfermedades del corazón, enfermedades de los riñones y diversas enfermedades, porque se hacen las entrevistas con estas personas y se conoce sus emociones, sus sentimientos, sus pedidos, sus quejas, sus reclamos, gracias a investigaciones cualitativas. Hoy en día el paciente con diversas enfermedades es mejor tratado gracias a estas investigaciones. Aportes a la contabilidad. Fíjense que la contabilidad todavía no está considerada como disciplina científica. Sin embargo, aquí Naranjo nos habla de que si los contadores aplicaran la metodología cualitativa, por ahí quizás la contabilidad se termina consolidando como una disciplina científica. Interesante. Aportes a las ciencias sociales, ni hablar. Decisiones gubernamentales, como problemas de la inmigración, tensiones raciales, criminalidad, delincuencia juvenil, la marginalidad, han sido trabajados, por ejemplo, en Estados Unidos, con la famosa escuela de Chicago. La escuela de Chicago, miren, les digo algo breve. En Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos en los años 20, en los años 30, donde la inmigración era grandísima en Chicago, en Estados Unidos, gracias a estos estudios de caso, tomaron decisiones políticas respecto a la delincuencia, respecto a la marginalidad, respecto a la inmigración. ¿Qué cosa ayudó a tomar decisiones políticas? Los trabajos de estudios de caso hechas por la Escuela de Chicago. Pero hay mucho más. Aportes a la geografía, aportes a cuánto la informática influencia en el ser humano, aporte a las organizaciones, aporte a la policía. Bueno, yo soy asesor de tesis en una escuela de posgrado de la Policía Nacional aquí en el Perú, y les comento, ¿no? Les cuento que, por ejemplo, aquí en el Perú, en la escuela de posgrado de la policía, no se hacen tesis cuantitativas, solamente se hacen tesis cualitativas y tesis mixtas. Ya no se aceptan tesis cuantitativas. Interesante, ¿no? Porque ahora los maestrandos, los comandantes, los oficiales que hacen su tesis, tienen que entrevistar a otros oficiales. Y de esa manera se van encontrando soluciones más prácticas y rápidas a los problemas que se generan en la Policía Nacional, que hay diversos problemas dentro de los grupos institucionales, ¿no? Y gracias a investigaciones cualitativas se llega a soluciones más rápidas en este campo. Finalmente, Strauss y Corbin nos dicen que la metodología cualitativa es para todas las disciplinas científicas, no solo para una, no solo para sociología, para psicología, para educación o para derecho. No, la investigación cualitativa se puede aplicar en física, en matemática. Es más, yo tengo asesorando tesistas ya de manera particular que se comunican conmigo y hacemos sus tesis de matemáticas con investigación cualitativa. Son de posgrado, de maestría, de doctorado, tesis, ellas son matemáticas y quieren hacer investigación cualitativa, ¿no? Físicos, matemáticos, ingenieros, arquitectos. Los arquitectos también pueden hacer investigación cualitativa. Hace poco vi un libro, no lo he podido todavía leer, pero vi el título, me llamó la atención sobre cómo la arquitectura también puede ser abordada desde la metodología cualitativa, ya que los arquitectos modifican la realidad. Y es verdad, modifican la realidad, pues. Modifican la realidad que encuentran y la transforman. Interesante. Estas son las referencias que he utilizado, estimados amigos, estimados docentes, para la presentación de hoy. Espero que se me haya podido entender. Realmente les agradezco su atención. Antes de concluir mi presentación, quisiera invitarlos a todos. Voy a copiar el enlace. Nosotros estamos dictando cursos. Por favor, antes de las preguntas, ya va a haber aquí unas preguntitas, imagino, o algunas preguntitas por ahí. Voy a copiar. Nosotros tenemos una página donde brindamos cursos de metodología cualitativa. Quizás hay algunas personas interesadas en el curso. Voy a poner aquí el enlace para que puedan seguir nuestra página y participar de algunos cursos, ¿no? Dictamos cursos de Atlas TIC, dictamos cursos de metodología cualitativa, de cómo hacer tesis cualitativa, y también brindamos asesoría en lo que es tesis cualitativas y tesis mixtas. Les agradezco la atención, estimada profesora Rosa, la escucho. Muchas gracias a todos por su atención.
Al contrario, doctor, muchas gracias por esta charla tan interesante y enriquecedora, ya que aquí también se encuentran estudiantes de licenciatura y pues de repente, como bien lo decía usted, ¿no? Nos vamos por lo tratar de cuantificar los fenómenos cuando muchas veces no son cuantificables. Bueno, un detalle que se me pasó señalar es que el maestro Rowley es fundador y director de la Sociedad Interamericana de Investigación Cualitativa, donde efectivamente da cursos y pues la verdad es que son excelentes cursos. Me voy a permitir revisar si hay algún comentario, alguna pregunta para el maestro Rowley. Aquí, bueno, aquí en el chat no las tenemos, no sé, doctora Morna, por favor, adelante. Y bueno, muchas gracias. Y quería preguntar al doctor Rolly Rivas si nos podría dar unos ejemplos de la investigación cualitativa en las matemáticas o en la física, porque nunca había escuchado eso, siempre lo he escuchado aquí, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso me interesa mucho. Muy bien, ¿se me escucha, profesora Rosa, para responder? ¿Se me escucha bien? Sí, maestro, sí, adelante. Ah, excelente. Muy buena pregunta, profesora. Encantado de conocerla y de escucharla. Mire, le comento, siempre que hagamos investigaciones cualitativas, profesora, siempre tenemos que pensar que o vamos a investigar subjetividades. Por lo tanto, si yo voy a hacer una tesis o un artículo sobre matemáticas, por ejemplo, yo soy matemático y quiero hacer investigación cualitativa, entonces tengo que trabajar sobre la subjetividad de las personas. Por ejemplo, ¿qué tal esta profesora última que hemos trabajado en matemática? Ella estaba con el tema de cómo propuestas, innovación, ¿cómo se llama este? Había un programa que ella estaba implementando para aprender mejor la geometría y la otra rama de matemática, no me acuerdo. O sea, ella quiere entrevistar a los estudiantes para ver cómo les está yendo en su aprendizaje de geometría eh, con ese nuevo programa. O sea, siempre que si hago trabajos en la física, en matemática o en estadística, siempre tengo que estar trabajando con la subjetividad de las personas. Voy a estar escuchando lo que piensan o sienten, opinan las personas sobre este programa. En este caso de esta profesora, de la tesista que le comenté, ella quería conocer qué pensaban estos estudiantes sobre este nuevo programa que ella estaba utilizando para que aprendan mejor las matemáticas. No sé si con eso le respondí, profesora, ¿se me entendió? Sí, sí, muchas Sí, gracias. Sí. así es, profesor. Siempre pensando en la subjetividad, siempre queremos abordar la subjetividad de las personas. Gracias, maestro. La maestra Sonia Bernal quiere hacerle una pregunta. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctor Rolly. Pues antes que nada, muchísimas gracias. Es realmente emocionante, motivante escucharlo. Me genera mucha emoción porque estoy elaborando una investigación cualitativa. Mi pregunta va encaminada, ¿me puede orientar de cómo estructurar un objetivo desde el enfoque cualitativo? Me gustaría que usted me oriente sobre cuáles son los verbos, acción, que se deben utilizar para el planteamiento del objetivo y también si se puede plantear desde la investigación cualitativa un objetivo que relacione dos categorías. Ah, muy interesante. ¿Eh? Bueno, vamos por la primera. En la primera, que no sean verbos determinantes como es en el quanti. En el quanti siempre es determinar, establecer, eso es en el quanti, ¿no? Determinar, establecer, medir, o influenciar, etcétera. En el cualitativo más bien somos más relativos. En el cualitativo somos más relativos y podemos utilizar verbos como analizar, describir, comprender, conocer, interpretar, y se me van los nombres, hay más palabras, discúlpenme, pero son las que ahorita puedo decirte. Creo que te he mencionado algunas y son las que más he utilizado también yo en las investigaciones cualitativas que he hecho. Y la segunda era si pueden haber dos categorías en los objetivos, ¿no?
Claro que Sí, sí. Mi sugerencia es que, a ver, va a depender del tema, estimada, ¿cuál es tu nombre? Discúlpame. Ah, Sonia Sonia, ¿no? Bernal. Sonia. Sonia, Estimada sí. Sonia, va a depender bastante del tema, ¿no? Por ejemplo, miren, en algunos casos de la misma, si esos dos temas tienen que ver con la categoría central o tienen que ver, hay una categoría central, yo lo divido en dos grupos, ¿no? Una subcategoría de un tema y la otra subcategoría del otro tema que van relacionados a la categoría central. Pero, pero si ya son dos categorías totalmente diferentes, tienen que ir de todas maneras las dos y tendrían que ir cada categoría con sus propias subcategorías. Es más trabajo, Sonia. O sea, se pueden poner dos categorías, claro que sí, pero cada categoría con su propia subcategoría, lo cual te va a generar más trabajo, porque cada categoría es una guía de entrevista. Sí. Y entonces tendrías que aplicarle dos guías de entrevista a una persona. Es más trabajoso, sí se puede, pero es más trabajoso. Yo te sugeriría que te quedes con una categoría y a esa categoría sácale el jugo. Y es decir, puedes sacarle dos subcategorías, tres, cuatro, cinco, depende de tu marco teórico, ¿no? ¿Cuánto te da tu marco teórico para darles las subcategorías? Espero haberte respondido, Sonia. Sí, muchas gracias, doctor. Y esto lo preguntaba porque, de acuerdo con Creswell, él dice que la investigación cualitativa se centra en un fenómeno. Ajá, Y yo ajá. dentro de mi investigación planteo dos fenómenos y Dos aunado fenómenos. a eso, mi objetivo lo había redactado como si estas dos se relacionaran, pero no sé si al poner que una genera cierta influencia en la otra, me estoy confundiendo o lo estoy planteando de forma incorrecta, que permitiría o dejaría ver que sería una investigación cuantitativa. Sí, O sea, mira, no sé. sí, muy bueno tu comentario ahorita, ahora ya te puedo entender mejor. Mira, yo te recomiendo quédate con una sola categoría, porque fíjate que en investigación cualitativa no buscamos influenciar, salvo que sea una investigación-acción, salvo que sea una investigación-acción donde sí se va a modificar esa realidad, los demás métodos no modifican la realidad. Entonces, no tendrías que poner o utilizar ese término de influencia, ¿no? Porque no vas a modificar nada. Entonces, yo te sugiero que trabajes solo con una sola categoría, salvo que sea investigación-acción, donde sí se va a modificar con un programa, con un trabajo previo, se modifica esa realidad. Ahí sí podríamos hablar influencia de este programa en tal comunidad, un ejemplo, ¿no? Ahí sí podemos hablar de dos categorías diferentes. Espero haberme hecho entender, estimada Sol. Sí, muchísimas gracias, doctor, y espero, en verdad me encantaría volverlo a escuchar. Con todo gusto, Sonia. Gracias. Muchas gracias también por tus palabras. Muchas gracias, encantado. El maestro, bueno, pues tiene aquí muchas felicitaciones en el chat, muy clara su exposición, les gustó mucho. El maestro Ricardo García Segura señala que muchas gracias por la conferencia. También la doctora Leticia, que muy interesante, gracias por compartir sus amplios conocimientos. Bueno, muchas felicitaciones. Y también, Gracias, muchas gracias a gracias. usted, este maestro. Y bueno, también la doctora Leticia señala, Sonia Leticia señala, doctor Rivas, por favor, puede compartirnos algunos de los 11 tipos de entrevistas que propone Creswell. Muchas gracias. Ah, ya, no, no es Creswell, es Uwe Flick. Ah, John ok. Creswell, que ahí quizá la profe se confundió, es Uwe Flick quien propone por lo menos 12 tipos de entrevista. Mire, en realidad sería ahorita, no quiero darle los nombres por demás o inexactos, pero sí le puedo garantizar que en el libro Introducción a la metodología cualitativa de Uwe Flick está estipulados esos 12 tipos por lo menos de entrevistas de Uwe Flick. John Creswell más bien habla de 5 diseños y Uwe Flick nos plantea, que es alemán, nos plantea por lo menos 12, 11 a 12 tipos de entrevistas. Ese es un aporte alemán, ¿no? De los alemanes a la metodología cualitativa. Eso sí le puedo garantizar, estimada profesora.
Sí, muchas gracias. Paola Gómez, gracias por compartirlo. Es claro que esta conferencia nos incentiva a adentrarnos en la investigación cualitativa. Bueno, muchísimas felicitaciones, doctor. Muy interesante su conferencia. También en el Face, el doctor Rodrigo Rivera, pues hace varias observaciones respecto a Nietzsche, a Eric Fromm. Bueno, muchas, ¿no? También señala que ojalá nos pueda acompañar posteriormente para ahondar sobre los diferentes métodos de investigación cualitativa, y pues ojalá sí se pudiera. Y bueno, también en el Facebook lo felicitan, excelente conferencia y excelente información. No sé si hay algo más de los asistentes. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias a todos por sus palabras. No puedo ver a los del Face, no los puedo ver sus comentarios, pero No igual se muchas preocupe. gracias. Gracias. El doctor Alejandro quiere agregar algo. Adelante, doctor, por favor. Sí, yo quisiera hacer dos preguntas, maestro Rolly. La primera tendría que ver con lo siguiente. Digamos, hay como diferentes posiciones en términos de metodológicos. Digamos, la más polarizada dice que hay un método cuantitativo y un método cualitativo, y que, sin embargo, dado los propios planteamientos epistémicos de cada metodología, no hay posibilidad de comunicación, de interacción o de intercambio en una investigación. En cambio, hoy se habla de lo que algunos llaman triangulación, que implicaría hacer uso tanto de herramientas y supuestos, digamos, de tipo cuantitativo y cualitativo. Me gustaría saber cuál es su perspectiva al respecto, si es posible mezclar elementos de estos paradigmas metodológicos cuantitativo y cualitativo, y saber, digamos, en ese sentido, su opinión. Y la otra pregunta tiene que ver un poco con esta discusión de si realmente a partir del estudio de caso podemos hacer generalizaciones, que es una de las principales dudas que a veces tienen los estudiantes, tanto de licenciatura como de maestría, porque quieren hacer un estudio de caso y a partir de ahí dicen, bueno, ¿y qué hago? Porque pues es un estudio de caso muy concreto y no puedo generalizar. Entonces, ¿cuál sería la utilidad en ese sentido del estudio de caso? Me gustaría conocer. Muy interesante, profesor, las preguntas. Voy por la primera. Mire, mi posición personal es la mixta es la más completa. Para empezar eso, ¿no? La mixta es la más completa. Ahora, es verdad, yo participé de diversos congresos antes de la pandemia, ¿no? Todavía era todo presencial. Y fui testigo de debates fuertes e intensos, realmente debates fuertes entre investigadores cuantitativos e investigadores cualitativos, donde no daban tregua, ¿no? Y como usted mencionó, no había forma en donde estas dos posturas pudieran, digamos así, asociarse, por así decirlo, o generar una doble perspectiva de un mismo fenómeno. No estaban de acuerdo. Sin embargo, si buscamos en la literatura, si vamos a los libros recientes en metodología cualitativa, cada vez se va encontrando más condescendencia en que estos dos métodos sí aportan un panorama más completo de un mismo fenómeno. O sea, imagínese usted, un mismo fenómeno solamente cuantitativo, algo le va a faltar. El mismo fenómeno solamente cualitativo, también le va a faltar algo. Si tenemos el mismo fenómeno por ambos enfoques o ambos paradigmas, vamos a tener una idea más clara de lo que estamos investigando. Por lo tanto, me atrevo a decir, profesor Alejandro, que quizás esto termine consolidándose más adelante, ¿no? La metodología mixta. Considero, es mi punto de vista. Respecto, profesor, a la segunda pregunta, muy interesante. Es más, también lo tenía pensado hablar y se me había olvidado, se me había pasado. Gracias por la pregunta. Mire, profesor, el estudio de caso, que mayormente a veces es con una persona, dos personas, tres personas, es verdad. La investigación cualitativa de manera conceptual no se generaliza, no generalizamos la muestra, el muestreo. Sin embargo, Robert Stay y Helen Simon afirman que los estudios de casos sí se pueden generalizar, pero a partir de indicadores similares de una realidad investigada con la otra. Por ejemplo, yo estoy en Perú. Aquí hay participantes de diversos países. Aquí en el Perú yo acabo de publicar, y es real esto, no va a haber tiempo para compartirles el enlace, pero acabo de publicar un artículo cualitativo.
sobre los docentes contratados en una universidad pública. Los resultados que he conseguido en este artículo cualitativo de estos docentes se podrían generalizar con universidades donde acá de muchos participantes que presenten las mismas situaciones que yo describo en este artículo. Docentes que, por ejemplo, sienten cierta discriminación, o docentes que tienen algunas diferencias con, por ejemplo, los docentes nombrados. Hay algunas cosas que los docentes expresan, ¿no? En las entrevistas que yo les hago, ellos expresan algunas cosas. Si esos resultados que me salen en el reporte de resultados son similares en otras universidades con otros docentes, ahí podríamos hablar de generalización. Puedo generalizar los resultados de un estudio de caso a partir de indicadores similares con otra realidad, solo a partir de ese momento. Espero haber respondido, profesor. Muchas gracias, doctor. Tenemos aquí otra pregunta en el chat. Bueno, primero lo felicitan por su interesante conferencia y la doctora María de los Ángeles Fernández pregunta, doctor, una recomendación, de acuerdo a su experiencia, ¿en qué aspecto reside la definición de tema pregunta de investigación? Y señala que me inquieta mucho que los estudiantes cambian de tesis frecuentemente. Bueno, hay dos, digamos, una pregunta y un comentario. El segundo es un comentario, ¿no? Bueno, respecto a la pregunta de investigación, profesora, la clave, ¿sabe cuál es? El planteamiento del problema. Bueno, eso me enseñaron a mí mis asesores, ¿no? Yo ahorita les comento, estoy haciendo mi tesis doctoral con teoría fundamentada. Yo estoy ahorita ya en el tercer año del doctorado y estamos, en mi caso, yo estoy con teoría fundamentada. Y una de las cosas que siempre, ¿no?, nuestros asesores nos han ido repitiendo en la maestría también, y uno mismo ya como asesor lo tiene claro, ¿no? Es importante para llegar a una buena pregunta, plantear, el redactar correctamente, adecuadamente el planteamiento del problema. En el planteamiento del problema yo solo debo considerar lo que puedo sustentar, no mis ideas o no mi experiencia. En el planteamiento del problema yo tengo que redactar, tengo que escribir lo que puedo sustentar, lo que puedo citar, lo que puedo demostrar con literatura científica. De acuerdo a eso que voy acumulando en mi planteamiento del problema, que por cierto también sigue una estructura, ¿no?, de lo general, de lo específico y problematizar la variable o la categoría. A partir de ahí, de esa problematización de mi categoría o de mi tema de estudio, yo puedo generarme una buena pregunta de investigación cualitativa. Ahora, esa pregunta de investigación cualitativa tiene que siempre no nos olvidemos, siempre que hagamos una tesis cualitativa o un artículo cualitativo, mi pregunta de investigación siempre tiene que ser pensando en la subjetividad de las personas. No puedo hacer una pregunta de investigación como se hace en el cuante. En una tesis cuantitativa no estoy pensando en la subjetividad, más estoy pensando en el constructo en sí, estoy pensando en el constructo, en la variable. En una tesis cualitativa yo estoy pensando en la parte subjetiva y también en el constructo y en la subjetividad de las personas. De esa forma armo yo mi pregunta de investigación. Ahora, el comentario que nos hace la profesora María de los Ángeles, ¿no? Me inquieta mucho que muchos estudiantes cambien de tesis. Eso es verdad. Y bueno, esa es una reflexión también personal como docente también y como asesor de tesis. Es porque, digamos, el estudiante a veces no lee mucho, mayormente no se ha interesado o no ha llegado preparado a la universidad sobre temas de investigación, ¿no? Es importante la formación en las escuelas secundarias, que ya lleguen con ciertas competencias de investigación, de tal manera y además que tengan el hábito de la lectura, para poder tener temas, ¿no? Temas de interés y fácilmente llegar a un tema y quedarse con ese tema. El cambio también, es bueno decirlo, el cambio de las tesis también es a veces por el aporte de los asesores, ¿no? A veces el asesor dice, no, este tema no va, o este tema no me parece. Ya hay mucho sobre este tema. Y el asesorando, ¿no? Que no sabe sustentar, ¿no? Que no sabe sustentar el por qué ha elegido ese tema, va a tener problemas.
va a tener problemas porque no ha leído, pues, no ha leído y no sabe sustentar lo que le interesa de esa investigación. Entonces fácilmente va cambiando de un tema. Luego escoge otro tema, otra vez el asesor dice, pero este tema tampoco está bueno por esto y por aquello. Pero eso es desde la perspectiva del asesor. Entonces cuando el estudiante lee, cuando el estudiante conoce su tema, sabe sustentarlo. Y de hecho el asesor también va a entender la importancia del tema, salvo que ya sean temas ya muy iguales a tesis anteriores, de hecho, ¿no? Ahí ya no va a tener pertinencia ni relevancia. Pero mayormente cuando el estudiante lee y está bien informado sobre su tema, va a poder sustentarlo bien. Espero haber respondido, profesora María. Pues gracias, doctor, de verdad, muchísimas gracias. Muy enriquecedor los alumnos, los docentes que nos acompañan, no solamente de México, también aquí hay personas, hay investigadores de Colombia, pues le mandan muchas felicitaciones y como lo señalamos, ojalá no sea la última vez que nos acompaña. Me voy a permitir darle la palabra, bueno, también aquí la doctora María de Los Ángeles lo felicita por su excelente conferencia. Me voy a permitir darle la palabra al doctor Alejandro. Por favor, doctor, gracias. Sí, pues a continuación voy a leer la constancia que se le otorga por la presentación de la ponencia que nos hizo favor de hacer. Entonces, dice lo siguiente: la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados de la Facultad de Economía y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través de la Secretaría de Investigación de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla, otorgan la presente constancia al maestro Rolly Rivas Huamán por su valiosa participación como conferencista en el trabajo intitulado La investigación cualitativa en el marco del Seminario Permanente de Investigación sobre Economía y Ciencias Sociales, OAMEX, OAM, Teoría y Práctica, llevado a cabo el día 21 de febrero del 2023. Firman el doctor Alejandro Alanís Chico, el director de la Facultad de Economía de la OAMEX, y la licenciada María de Los Ángeles Fernández Domínguez, directora de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla, quien hoy nos hizo favor de acompañarnos. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor Alejandro. Pues muchas gracias a todos. Les recordamos la lista de asistencia está en el chat. Y pues de verdad, doctor, muchas gracias por su conferencia y esperamos que pues nos acompañe nuevamente. Mil gracias a todos. Gracias. Gracias, muchas gracias. Bendiciones para cada uno de ustedes.